Efectivamente, José Luis y amables televidentes, recibimos en nuestros estudios, aquí en el puerto principal, al abogado Francisco Jiménez, virtual candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Creo. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo está, Luisa? Buenos días, un gusto estar aquí. Abogado en el libre ejercicio del derecho, además hizo cátedra universitaria, fue gobernador del Guayas durante el gobierno de Rafael Correa, perteneció también al extinto movimiento Ruptura 25, del que fue candidato a la Asamblea Nacional en el año 2013. Actualmente milita en Creo y es el presidente cantonal de ese movimiento político aquí en Guayaquil. Comencemos por el principio y recapitulemos. Yo he dicho brevemente algo de su reseña, de su vida en el accionar, tanto profesional como en su vida política. Abogado Jiménez, ¿cómo es que luego de haber pertenecido, ¿verdad?, a Alianza País, finalmente termina en Creo tras pasar por Ruptura 25 y aspira a convertirse en el próximo alcalde de la ciudad de Guayaquil? Bueno, primero porque yo quiero servir a mi ciudad. Tengo la experiencia, me he preparado para hacerlo y aquí estoy. Respecto de los procesos anteriores, yo creo que nosotros formamos parte de un grupo de jóvenes quienes fueron convencidos por una propuesta de cambiar al país. Ya todos sabemos lo que sucedió y la decepción que eso significó para mucha gente, entre esos para nosotros también. Usted fue uno de los desencantados. No sé si desencantados es la palabra, simplemente uno saca conclusiones. Cuando uno le proponen, le hacen una propuesta política y considera que tiene sentido, pues, de ser el caso, la asume y la apoya, que eso fue lo que sucedió. Pero cuando ve que las palabras no se ajustan a la realidad, que los hechos no van acompañados de acciones, pues entonces tiene dos decisiones que tomar. O se queda y mira a otro lado, lo cual hizo alguna gente, o sale y asume las consecuencias de eso. Nosotros hicimos lo segundo, fue un proceso político que cumplió sus plazos, sucedió lo que sucedió y hoy me encuentro de manera muy contenta y con mucha voluntad de servir a mi ciudad en mi movimiento Creo. ¿Cree que acá el panorama es distinto, la situación es diferente? ¿Encuentra usted concordancia entre aquello que el máximo líder de Creo predica y practica en sus convicciones? Sí, porque fue fraguado con el trabajo en la calle. A diferencia de lo que sucedió antes, aquí nos tocó luchar por una serie de principios democráticos. Por ejemplo, cuando sucedió en el 2014 lo del proyecto de reelección indefinida, nosotros impulsamos en la calle junto al colectivo Compromiso Ecuador y al movimiento Creo la voluntad de ir a una consulta popular, lo cual finalmente se dio muchos años después. Pero fueron 3 años de recorrer todo el país, hablar con la gente, enfrentarnos muchas veces a esa mirada obscura y abusiva que tenía en ese momento el gobierno, pero finalmente las cosas se dieron como debían darse, se llevó a cabo una consulta popular y sobre todo nos permitió conocernos y determinar cuáles eran las coincidencias que le daban sustento a nuestra acción conjunta. ¿Y cuáles son esas coincidencias? Si pudiera resumirlas en pocas palabras. La lucha por la democracia, la lucha por los principios, por la libertad, por el derecho a progresar de la gente, por la capacidad de construir un futuro, por la posibilidad de buscar un desarrollo. Todas esas cosas le fueron dando forma a una actividad que hoy en día nos da muchas satisfacciones porque nos permite buscar el servicio para nuestra ciudad. Usted es el presidente cantonal de Creo en Guayaquil. Aquello tal vez fue la plataforma para que se lo considerase el virtual precandidato a la alcaldía por Creo. ¿Y cuándo se oficializaría su candidatura? Pienso que sí, la posibilidad de estar en una presidencia cantonal tan grande como la de la ciudad de Guayaquil le da a uno la oportunidad de conocer a fondo los problemas de la ciudad, de hablar, por ejemplo, con la madre en el barrio Chicago que se preocupa porque su hijo en la cancha que juega no tiene rejas y la pelota siempre se le va al estero, de hablar con el dirigente del barrio San Francisco que queda al frente de la penitenciaría y darse cuenta que también ellos necesitan una cancha, de hablar con la chica de Pascuales, madre veinteañera de 2 hijos, que busca una clínica de rehabilitación porque reconoce su problema de adicción y necesita recuperarse, de hablar con el señor que está en el mercado San Vicente Paúl y que no tiene infraestructura para poder vender sus productos. Dentro de ese contexto, ¿cuáles serán los ejes de su propuesta de trabajo en el escenario de convertirse en el próximo alcalde de Guayaquil? Nosotros tenemos una propuesta que es muy concreta y que significa organizar la ciudad en 10 zonas, tal como está planteado aquí. Porque consideramos que el modelo actual, si bien es cierto, ha permitido hacer muchas cosas, tal vez no ha logrado que la obra llegue a todos y cada uno de los sectores de la ciudad. ¿Y qué es lo que nosotros estamos proponiendo?
básicamente organizar la ciudad en 10 zonas para que cada una cuente con una unidad municipal independiente, interconectada por supuesto, con presupuesto propio y con la posibilidad de dar todos los servicios a la ciudadanía. ¿Qué logramos con eso? Aterrizar la gestión en todos y cada uno de los barrios de la ciudad. Y, por ejemplo, conocer de cerca las necesidades que existen en cada uno de los espacios de la población y aportar soluciones para lograr cubrir esos espacios. Estamos hablando de 10 alcaldías en una. ¿Y quiénes serían quienes comanden cada una de esas alcaldías de acuerdo a esa división que plantean en 10 zonas, dividir Guayaquil, 9 urbanas y una rural? Personal administrativo, directores de la unidad municipal. Todavía no estamos en la posición de elegir personas para cada una de esas unidades municipales. Yo creo que a eso vamos. Pero todavía faltan algunas cosas para hacer para que eso se logre. El gran desafío es lograr pasar de una ciudad donde los policías metropolitanos, por ejemplo, se concentran en darle toletazos a los comerciantes urbanos, a una ciudad que priorice el trabajo. Y en ese sentido, ¿qué le ofrece usted al trabajador informal? Porque hay muchísimos y se han multiplicado. Muchísimos. No solamente son guayaquileños, viene mucha gente de fuera, del extranjero, venezolanos, peruanos, colombianos, que también están inundando las calles de Guayaquil. Porque esta siempre ha sido una ciudad de migración, tanto de dentro del país como ahora de fuera del país. Y Guayaquil está lleno de gente generosa, de gente positiva, de gente que busca salir adelante. Pero también tenemos que ofrecer una alternativa. En este caso, lo que nosotros hemos previsto, con base en la tesis de acercar la gestión a la ciudadanía, lo que hemos previsto es mejorar la infraestructura de los 47 mercados que existen en Guayaquil y sobre todo establecer corredores comerciales para quienes están en el comercio urbano puedan vender o expender sus productos con tranquilidad, debidamente censados, con un pequeño uniforme y obviamente en mejores condiciones que las que están ahora. ¿Qué pasa si alguien es renuente? Porque yo he escuchado a lo largo de estos 18 años de la administración del alcalde Nebot, que hay mucha gente que se resiste a ir a los mercados y prefieren seguir deambulando en las calles. Para eso justamente son los corredores comerciales. Tenemos que tener un orden. La ciudad crece, se suma gente. Tenemos más necesidades cada día, pero tenemos que aportar soluciones eficaces y modernas, porque sobre todo lo que busca Guayaquil, lo que debe convertirse Guayaquil es en una ciudad moderna, arborizada, con servicios de punta, pero también con la posibilidad de darle una expectativa razonable de crecimiento a quienes deciden ir allí a hacer su vida. Abogado Jiménez, otro de los graves problemas que tiene la ciudad de Guayaquil y que no siendo competencia del municipio, sin embargo, es parte de la preocupación de quien ha estado y ocupa actualmente la alcaldía de Guayaquil y de muchos de los precandidatos o de quienes aspiran a llegar a la alcaldía, y es el tema de la seguridad. ¿Cuál es su propuesta y qué ha contemplado usted en el caso de convertirse en el alcalde para, de la mano con el accionar del gobierno central, poder combatir el hambre y la delincuencia en la ciudad de Guayaquil? Mire, usted ha tocado un punto muy importante y de hecho al comienzo de la entrevista hablábamos de mi experiencia como gobernador. Yo no solamente fui gobernador, fui también subsecretario de gobierno y como tal participé en ese entonces del plan de modernización de la policía que fueron de 320 millones de dólares. Y después logré hacer una serie de cosas en la gobernación como la modernización de las comisarías de policía, la modernización de las comisarías de la mujer y de la familia, la reconstrucción de la gobernación. Todo eso me permitió de alguna forma entender el problema de la seguridad. Y esto fundamentalmente primero es una cuestión de coordinación. El municipio debe coordinar con el gobierno central, porque el municipio tiene una serie de recursos tecnológicos, como por ejemplo la central, como por ejemplo la posibilidad de hacerle un seguimiento a las camionetas que circulan en la ciudad con el mecanismo de GPS y una serie de facilidades tecnológicas que deben ser aprovechadas. Mientras que la policía, el gobierno, tiene la potestad para reprimir el delito y tiene una serie de recursos humanos y logísticos que le permiten hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo muy concreto allí? Que la Policía Metropolitana se dedique a prevenir la comisión de los delitos, por ejemplo, con el debido patrullaje y con esa visión de cercanía que es la que nosotros estamos promoviendo. Y la segunda, que la Policía Nacional, que es la que tiene la potestad constitucional y legal para reprimir el delito, lo haga con eficiencia, con claridad y sobre todo con un tiempo de intervención mucho más reducido del que están ahora. De convertirse en el alcalde, ¿cómo será su relación con el presidente Moreno? Tiene que ser buena en la medida en que a Guayaquil se le respeten sus derechos
sus potestades y sobre todo los dineros que tiene que recibir la ciudad. Le doy un ejemplo. Guayaquil, siendo una ciudad tan importante de 3 millones de habitantes, apenas tiene el 5% de la infraestructura deportiva de todo el país en la ciudad y además mucha en muy mal estado. Nosotros tenemos que recuperar eso. Los chicos, en parte, caen en la droga porque no tienen actividades que hacer en las tardes. Necesitamos una liga municipal y necesitamos infraestructura deportiva, para lo cual hemos previsto polideportivos verticales que ya funcionan, por ejemplo, en Colombia, para que ellos entren en un proceso formativo de los 6 a los 16 años, con el establecimiento de una liga, con la posibilidad de desarrollar una actividad en las tardes y sobre todo con una visión de futuro que les permita a ellos tener una esperanza de que van a tener una vida feliz en la ciudad. ¿Cuándo se oficializará la candidatura? El señor productor me dice, vámonos con más información, rápidamente. A finales de octubre. A finales de octubre, ¿aquí en Guayaquil mismo? Aquí en Guayaquil, como debe ser, por supuesto. Ok, ¿y ya tienen el candidato prefecto? Estamos en eso todavía. ¿Nombres? Estamos decidiendo, prefiero guardarlos en reserva porque son algunos nombres. Usted sabe que estas cosas siempre uno tiene que meditarlas, Pues pero que también... no hay nombres y por eso no quiere decirlo. No, sí hay nombres, pero lo vamos a decir en los próximos días. Muchísimas gracias entonces por su presencia aquí esta mañana y seguramente habrá la oportunidad de volver a conversar para poder profundizar más en sus propuestas, abogado. Gracias, Luisa. Amigos televidentes, ha sido la intervención del abogado Francisco Jiménez, virtual candidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento político Creo. Vamos con más información junto a José Luis Arevalo.